Muy buenas noches, bienvenidos a Economía Social. ¿Qué tema tenemos hoy? Trump, la misma historia, la historia conocida, pero ¿cuál es la estrategia? Hoy, 26 de noviembre, nos amanecimos con todo tipo de reacciones respecto a la comunicación que lanzó Trump con su particular estilo y a través de su propia red social sobre su decisión de que desde el primer minuto que toque él la presidencia de Estados Unidos, estará ya firmando órdenes ejecutivas para gravar a México con un arancel de 25% si es que no se frena el problema de la migración y del fentanilo, como si tuviera una correlación directa. También amenaza con gravar los productos de China con un 10% adicional, quizás llegar hasta niveles de 60%. Hoy los mercados de valores presionados, todas las reacciones en torno a qué va a pasar con esta nueva amenaza y la escalada de la retórica de Donald Trump. Y tenemos un invitado de lujo, alguien que estuvo hace 4 años cuando nos enfrentamos con la misma amenaza y que tuvo gran parte del manejo de las estrategias, y por eso es un honor presentarles hoy aquí en Economía Social a Fabián Medina, el ex jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en uno de los momentos más álgidos de la presencia de Trump en la presidencia. Regresa Trump, querido Fabián, gracias por estar con nosotros en Economía Social, gracias por la confianza. Al contrario, Claudia, buenas noches a ti y al auditorio. El agradecido seré siempre yo. Con mucho gusto platicamos. Gracias Fabián Medina, a quien, por cierto, amigos, amigas de Economía Social que ya se están conectando, le debemos gran parte de la estrategia, si no es que toda, la estrategia que le permitió a México ganar un caso en materia de las armas que se venden aquí en México, que está confirmado vienen de Estados Unidos, y que hoy permitió que la presidenta Claudia Sheinbaum nos hablara de cómo las armas vienen de Estados Unidos. Uno de los argumentos, una de las narrativas poderosas que hoy permiten a la presidenta Claudia Sheinbaum tomar un escalón arriba en un momento muy crítico. Estoy agobiada, querido Fabián, como muchas personas en nuestro país. He recibido WhatsApps y mensajes hasta de los compañeros de mi hijo del kinder, imagínate, que me preguntan cómo se ven las cosas. Para el ciudadano de a pie, por favor, danos un diagnóstico de cómo se ve la situación con Trump 2.0. Hace 4 años vivimos exactamente lo mismo. Esta es una película que yo ya vi y la vi desde la posición oficial que en ese momento tenía y pues, tuvimos que diseñar la estrategia para enfrentarnos a una situación muy compleja que hoy, 4 años después, a mí me extraña que no sepan cómo enfrentarla. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo hacerlo. Recuerdo que era una mañana muy fría en Palacio Nacional. El presidente de aquel entonces, el presidente López Obrador, convocó a Gabinete de Seguridad y dijo, ¿qué hacemos? Y pues no sé si esté bien o esté mal lo que voy a decir, pero pues todo el mundo agachó la cabeza. Cuando no sabe qué hacer, todo el mundo agacha la cabeza y bueno, pues yo me quedé muy sorprendido y entonces el señor presidente dijo, Majelo, ¿qué hacemos? Y bueno, pues hubo que implementar una serie de cosas, pero a mí hablar más allá de hablar del pasado, me sorprende mucho la pasividad de la Cancillería mexicana y de varias áreas del gobierno mexicano, porque lejos de diseñar una estrategia, estamos entrando al mismo juego que Donald Trump quiere que entremos. Lo peor que puedes hacer en una negociación es entrar frente a un negociador fuerte, con condiciones muy fuertes para negociar, querer ponerte al nivel de él. Me parece que esa es una estrategia equivocada. Me parece que más allá de decir que somos un país con unión familiar, que tenemos cultura, pues tenemos un problema enfrente. Tenemos un problema del orden de los
del 80% del comercio de México depende con los Estados Unidos, el 78.29% para ser exactos. Eso implica nada más 453,000 millones de dólares, ¿sí? Hay sectores tan sensibles como el sector automotriz y el de las autopartes. México exporta a los Estados Unidos 2.5 millones de vehículos al año. Eso importa 453,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de cosas verdaderamente serias que si Donald Trump cumple, y no veo por qué no vaya a cumplir lo que está y lo que ha ofrecido en campaña y lo que está diciendo que va a hacer a partir de las órdenes ejecutivas, aquí valdría la pena hacer un paréntesis. ¿Qué es una orden ¿Qué es una orden ejecutiva para el sistema de los Estados Unidos, de Norteamérica? Es una instrucción presidencial. Se asemeja al artículo 89, fracción primera de nuestra Constitución, lo que puede hacer el presidente. Es un decreto presidencial. Es decir, es algo que se tiene que cumplir sí o sí. Yo veo muy pasiva a la Secretaría de Relaciones Exteriores y creo que no le están ayudando al canciller Ebrard, perdón, al secretario de Economía Marcelo Ebrard, porque pues habría que estar jugando ya con números, con cifras, con escenarios, con prospección de cosas que pueden pasar y que es muy factible que pase. Falta muy poco tiempo para que Donald Trump tome posesión. Esto es el 20 de enero del año que viene. Y por las personas que ha nombrado lo van a acompañar, el tema va a ser verdaderamente complicado. El tema de las drogas. El tema de las drogas no se va a acabar, eso es mentira. Ni en México ni en ninguna parte del mundo. El tema de la migración tampoco se va a terminar ni en México ni en ninguna parte del mundo. Hoy el embajador Ken Salazar hacía una revelación pues que desde mi perspectiva es muy corta y me extraña porque pues él debería conocer más el problema y las soluciones que hoy dijo que se podrían dar a partir de desarrollar el sureste mexicano. Me parece que al señor embajador se le está olvidando que México tiene frontera con Guatemala, tiene cercanía con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua, que son los 4 países junto con México que son los mayores proveedores de migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Los migrantes, y específicamente los migrantes mexicanos, no son una carga para los Estados Unidos. Hace 4 años, la revista Foreign Affairs me hizo favor de publicar un extenso artículo relativo a esto. ¿Cuál es el peso de los mexicanos en la economía de los Estados Unidos? ¿Son una carga o son un alivio? Precisamente ese texto surgió a partir de las amenazas en campaña que el presidente Trump hizo de elevar los aranceles a nuestro país en caso de ganar la presidencia. Yo consulté en ese momento con el canciller y le dije, oye, pues a mí me parece que lo primero que le tenemos que demostrar al candidato y que va a ser el presidente de los Estados Unidos es demostrar el peso de la migración mexicana en los Estados Unidos. No todos son delincuentes, eso es mentira. No todos son flojos, eso es mentira. No todos son informales, por supuesto que no. Este documento al que hago alusión hace un minuto lo elaboramos con información de los Estados Unidos, es decir, no son cifras nuestras, son cifras de ellos. Y después no tiene caso hablar en este momento del documento, pero después de la lectura de ese documento, pues queda muy clara la participación de la migración en los Estados Unidos de los migrantes mexicanos y cuál es su valor. Son un valor agregado a la economía sin lugar a dudas, eso no tiene ninguna duda. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Pues lo que está haciendo Trump es hacer a los Estados Unidos grande. Eso es lo que quieren los Estados Unidos, para eso lo eligieron. Vienen de convivir con un presidente que pues no hacía nada bien, la verdad. Y vienen con un señor que tiene una actitud muy beligerante, muy fuerte, muy, digamos que hasta agresiva, pero a mí me parece que es un área de oportunidad si sabemos hacer las cosas. El tema es que yo no veo talento, no veo escenarios y no veo una respuesta ad hoc al momento. Yo le diría al señor Trump, señor presidente,
Desde aquí le estrecho mi mano para que nos sentemos a platicar mañana. ¿Quiere que vayamos? Vamos. ¿Quiere que usted venir o mande sus equipos? Vengan. ¿Qué hizo Trudeau? El presidente, el primer ministro de Canadá. Le habló en la noche. Hola, presidente, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te parece si nos sentamos y arreglamos el tema? Sí, ¿cómo no? Claro. ¿Por qué no le hacemos así en lugar de estar dando bandazos y provocando que el tipo de cambio se vaya a niveles de 20, 80 después de venir de un superpeso? En fin, me parece que está faltando una narrativa constructiva y una estrategia para enfrentar el fenómeno. Y reitero, veo a la Cancillería inexistente. Yo no escucho, no veo declaraciones, no oigo escenarios, no veo nada de la Cancillería. Y me parece, reitero nuevamente, que en la Secretaría de Economía la respuesta que han dado está muy corta o probablemente me estoy equivocando y tengan ya toda una serie de escenarios, escenario A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, para responder a una coyuntura que tenemos a la vuelta de la esquina y que no veo por qué Trump vaya a decir estaba yo bloqueando. Querido Fabián, has dicho cosas muy relevantes. Primero, el gran peso que tiene o la gran aportación que tiene la industria automotriz en la economía mexicana y que con un mes quizás, como platicábamos, un mes de aranceles para la industria automotriz representaría la descapitalización y dislocar los indicadores clave de la industria manufacturera que a su vez constituyen actividad industrial. Con un mes que se disloque con aranceles, tendríamos para olvidarnos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Ese es Tú un eres, gran riesgo. tú eres una mujer de números y de economías, Claudia. México es el primer país productor de vehículos en América Latina y el séptimo del mundo, el séptimo del mundo. Le exportamos con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que yo leía hoy por la mañana. Le exportamos a los Estados Unidos 2.5 millones de vehículos ligeros. A ver, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas verdaderamente serias. Dislocarían completamente el crecimiento del país. Hoy ya una calificadora más le bajó el grado de inversión a México. Días anteriores le bajaron la calificación crediticia. En fin, Y no había tuiteado Trump. no. Ahora tú imagínate en el primer decreto ejecutivo, no vamos a saber qué hacer. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que nos agarren con las manos en la puerta? Me parece que están faltando escenarios. ¿Sabes? A ver, también hay que salir a tranquilizar los mercados, no solo diciendo cálmense, no, a los mercados no se les tranquiliza así, a los mercados se les tranquiliza dándoles certidumbre, herramientas y escenarios prospectivos de tranquilidad. No se les calma diciendo cálmate, tú lo sabes mejor que yo. Ellos requieren y más también la inversión requiere certidumbre, requiere certezas, pero no de discurso. Inclusive, una de las calificadoras que se expresó en términos descalificativos hacia México hablaba de una debilidad institucional. Es decir, tenemos que reforzar esas cosas para salir al mundo y que vean un México con perspectiva de futuro, no anclados en el pasado. Fabián, desde tu perspectiva, ¿qué quiere Trump? ¿Qué quiere de México? ¿Qué quiere de Canadá? ¿Y por qué involucró a Canadá en el mismo nivel que México? Ya sabemos que Canadá ha tenido sus problemas por tratar de atraer inversión china. Eso no le gusta a Estados Unidos. Pero ¿qué quiere Trump? Mira, yo te respondería esta pregunta más bien viéndolo como hay que verlo desde mi perspectiva, como un área de oportunidad. México tendría que estar tomándose de la mano en este momento con Canadá para hacer alianza para la negociación o la revisión del Tratado de Libre Comercio. Las economías de México y Estados Unidos son absolutamente distintas. No hay parangón. Y las economías de México y Canadá se complementan, al igual con la que de Estados Unidos. Pero no es lo mismo que Estados Unidos pueda prescindir por algún tiempo corto
de las importaciones de México a que México tenga algún diferendo con Canadá. Con Canadá nos tiene que servir como aliado. Tenemos que ir en frente común con Canadá y sentarnos con los Estados Unidos. Estados Unidos va a jalar con Canadá. Hoy algún funcionario de alto perfil en Canadá decía que era grosera la comparación que hacían de las fronteras de Canadá con las de México. Son completamente distintas las fronteras de Canadá y de México. Y en México tenemos mucha culpa. Las fronteras son muy porosas. En el norte del país pasan muchas cosas. Y no hemos estado a la altura de las circunstancias. Esa es la verdad. Hace rato tocabas el tema de las armas, otro tema que es verdaderamente sensible. A ver, hace 4 años que yo salí de la Cancillería, el tema no ha avanzado una coma. No sabemos qué decirle a Estados Unidos para decirle, ¿sabes qué? El 70% en términos reales, pero si nos vamos a que varias importadoras de 6 países de Europa están en los Estados Unidos y lo único que hacen es vender armas en Estados Unidos con franquicia europea, es decir, ese 70% se eleva casi al 90%, pero no sabemos qué pedirles. Tú has escuchado, y por supuesto que yo sé qué hacer, pues yo lo tengo escrito, que hay que pedirle a los Estados Unidos para el tema del flujo ilícito de armas. Y otro tema que también se ha descuidado y pues nadie escribe, nadie opina, nadie investiga, el tema de las municiones, Claudia. Mira, en México hay muchísimas armas, pero esas armas necesitan parque, necesitan reabastecerse. ¿Y esas balas por dónde pasan? Pues por la frontera. Y pasan diario. Y nadie dice nada, nadie sabe qué hacer. Nadie sabe diseñar una estrategia para frenar el flujo ilícito ni de armas ni de municiones. En Entonces, otras palabras, Fabián, perdón que te interrumpa, adelante. necesitaría el gobierno de México presentar programas, estrategias políticas sobre la mesa que convencieran al gobierno de Estados Unidos que se están combatiendo las causas, los elementos. Esto, por ejemplo, presentar un programa que frene no sé, por ejemplo, cómo vamos a frenar el ingreso de armamento que viene desde tu territorio, pero presentárselo como una estrategia para frenar aquí el crimen organizado, pero involucrando las causas y las consecuencias. Mira, el tema está en la facilidad que tienen las personas para adquirir las armas. ¿Qué tienes que hacer? Regular la adquisición, la compra-venta o la venta de las armas. ¿Qué tienes que hacer? Pedir mayores requisitos. ¿Qué tienes que hacer? Pedir controles. Una serie de cosas que están escritas, están escritas. Yo dejé escrito todo eso en la Cancillería, que hay que pedirle a los Estados Unidos para que ese tráfico ilícito, para que esa compra-venta de armas disminuya, disminuya. No se va a acabar, eso es mentira, pero sí se puede disminuir. Y un punto muy importante que yo me acuerdo que en aquel momento platicábamos con nuestras contrapartes, es que está la segunda enmienda de los Estados Unidos que faculta a todos los ciudadanos a portar armas para su defensa personal. Ninguna coma, ninguna letra de las 29 palabras que tiene la segunda enmienda hay que tocarla. ¿Qué hay que hacer? Imaginación, irnos a los controles para la venta de las armas, regular los gun shows, regular a las armerías, o sea, una serie de cosas y por supuesto también pedirles tecnología. ¿Cómo identificas a las armas? Las armas se identifican mediante programas de cómputo, herramientas computacionales que te dicen cuál es la trazabilidad del arma, es decir, cuándo se produce, dónde se vende, toda la historia, todo el acta de nacimiento de las armas se ve a través de herramientas como el IBIS, el NIBIS y una serie de herramientas tecnológicas que nosotros desafortunadamente tampoco tenemos. Hay una y la tiene la Fiscalía General de la República y con esa se le dan servicio a las 32 fiscalías de todo el país. Pues estamos en pañales. Si nosotros tampoco invertimos en eso,
no vamos a poder hacer nada. Las armas van a seguir fluyendo porque la delincuencia organizada paga y paga bien. Mira, yo me encontré un caso donde una ama de casa compró en un mes 6 Barretts. Nada más para darle una idea a tu auditorio. La Barrett es un arma muy, muy poderosa que la vimos en el Culiacanazo. Es un arma que puede hacer en blanco hasta 7 kilómetros de distancia. Es un arma que tiene 16 milímetros, la bala es calibre 50 y con eso pues, puedes traspasar una pared, un coche lo puedes voltear, en fin. Y un ama de casa compró 6 Barretts en Estados Unidos. Y otra cosa muy importante que me viene ahorita a la mente, mira, y esto que voy a decir no le va a gustar a la Secretaría de la Defensa o hoy, como hoy le llaman, la Defensa Nacional. Se quedó pendiente de firma, ya estaba terminada, la ley que modificaba la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Por qué? Tú sabes que cualquier militar en activo o en retiro puede comprar cualquier cantidad de armas, Mm. una, 10, 100, 200, 500, 600, 1000. Y si tú te acuerdas, en varios eventos delictivos ha habido armas que pertenecían a la Sedena, hoy Defensa, ¿sí? Entonces, ¿qué propusimos nosotros? Hay que limitarle el número. ¿Para qué quiere un general retirado comprar 1000 armas? Pues la respuesta está bien fácil, para revenderlas. Y no quisieron firmar esas modificaciones. ¿Por qué? Pues porque hay intereses allí imbrincados. Hoy te lo puedo decir porque yo no trabajo en el gobierno. Pero si no hacemos nosotros tampoco nada por frenar ese flujo irracional de armas, vamos a vamos a seguir teniendo los niveles de violencia con los que vivimos cotidianamente y desafortunadamente a los que ya nos estamos acostumbrando. Uy, hoy nomás hubo 80 muertos. Uy, el fin de semana solo hubo 30. Hijo, ayer mataron a 25. No puede ser, no puede ser. Pero bueno, ese es otro tema también muy No, pero importante. tiene que ver, Fabián, y te agradecemos muchísimo que nos des este importante contexto y análisis de lo que no se ha hecho, porque parecería que ahí está la clave para involucrar a Estados Unidos, insisto, con lo que lo causa y con las consecuencias, que no solamente es responsabilidad de México, sino que es una responsabilidad compartida. Y mira, en producción ya encontramos este documento que tú elaboraste, los migrantes mexicanos en Estados Unidos, una carga o una ayuda. Vamos a compartir en la cajita de herramientas y en nuestro chat, amigos y amigas de Economía Social, el link para que ustedes se acerquen y vean este documento que escribió Fabián Medina cuando era jefe del canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sobre este punto yo te quisiera preguntar que tú concluyes que lejos de ser una carga para el sistema tributario, para el sistema de apoyos sociales, seguridad social, ya los migrantes mexicanos están contribuyendo con una gran cantidad de recursos para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, Fabián. ¿Esto cómo se puede traducir en este momento ante un Trump que se niega a ver los datos, un Trump que dice no queremos a nadie illegally, dice él, ¿no? Ilegales aquí en el territorio, queremos que venga gente de manera legal y creo que ahí están las narrativas que necesita el gobierno. Y con esta pregunta me gustaría preguntarte, ¿por qué ves una Cancillería tan echada hacia atrás? Mañana en la conferencia matutina va a estar el secretario de Economía. Ha dicho, no podemos, hay que cerrar filas con la presidenta. Deberíamos esperar también que estuviera el canciller Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Yo cerraría filas y abriría la cabeza. Repitiendo las palabras del secretario de Economía, que hay que responder con cabeza fría y con inteligencia, yo apelaría mucho a la inteligencia y a la creatividad. Donald Trump, que no se nos olvide, Donald Trump es un hombre rico. ¿Qué te quiero decir con esto? Es un empresario, es un hombre de negocios, es un hombre que está acostumbrado a la negociación.
¿Qué hay que hacer? Pues jugar ese juego, jugar a la negociación, no jugarle al político. Entonces, un hombre de negocios, ¿qué ve? Estados financieros, ve números, y en función de eso toma decisiones importantes. Pues, ¿por qué no le enseñamos al presidente Donald Trump los números? Mire, presidente, aquí está esto, aquí está la aportación de nuestros migrantes, aquí estamos tantos millones, hay tantos votaron, tanto producen de impuestos, tanto es su aportación a la seguridad social. En una serie, ¿sí? En unos cuadros, en un documento muy bien diseñado, muy estructurado, él lo va a entender y la gente que está alrededor de él lo van a entender. Ellos tampoco van a desfondar su economía. Por supuesto que si hay imposición de aranceles, como lo ha señalado, va a afectar a los Estados Unidos, por supuesto. Pero ¿por quién se va a llevar la afectación mayor? México, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Los Estados Unidos son el país con la deuda interna más alta de todo el mundo. No más que tienen una gran ventaja. Ellos echan a andar la maquinita y no pasa nada. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Entonces, tenemos que negociar con un hombre de negocios, ¿sí? Con un empresario tenemos que negociar como negocian los hombres de negocios, con números, con datos duros, con cifras, no con discursos chabacanos. Qué fuerte, Fabián Medina. En estos últimos minutos, porque sabemos que tienes un compromiso y que nos diste este espacio en tu agenda, quisiera recuperar, tenemos un cuadro que se elaboró en una casa de bolsa sobre lo que sucedió en 2018, cuando, a pesar de ser el principal comprador de aluminio y acero, Estados Unidos decide imponer aranceles a las importaciones. Esto se conoció como medidas estratégicas, ¿no? Similares a los productos estadounidenses. En mayo de 2019, ya después de mucho tiempo y un gran desgaste, Estados Unidos acepta eliminar los aranceles que perjudicaban en alguna medida a la industria automotriz. ¿Qué nos puedes contar de esos momentos y de lo que podríamos esperar con los aranceles y cómo lo vamos a vivir? Si realmente impone 25% y afecta a la industria automotriz, vamos a perder muchos empleos, vamos a necesitar mucho capital para soportar este embate. ¿Cómo recuerdas esa época y por qué Estados Unidos finalmente dijo, bueno, lo voy a levantar cuando México impuso aranceles también? Mira, no recordemos que también China es un gran productor de acero, de aluminio y de varios insumos que requieren los Estados Unidos. Yo te diría que los Estados Unidos nos están exigiendo algo que ellos hacen, sí, pero tienen derecho y tienen la condición en un acuerdo trilateral de fuerza, son los más fuertes. Nuestra economía no se compara con la de Estados Unidos, ni tampoco la de Canadá. Entonces, el más fuerte impone sus condiciones en una negociación de negocio, no en una negociación política. En una negociación política importan las consecuencias y las fichas políticas que tengan. Él es el presidente de una economía muy fuerte. Entonces, va a hacer exactamente lo que él crea que le beneficia a su economía. Mira, por qué se frenó en aquel momento la imposición de los aranceles? Número uno, porque se tomaron medidas fuertes, drásticas, en materia migratoria. A mí me tocó ir a instalar, junto con el secretario de la Defensa, con el secretario de la Marina, con el presidente del Instituto Nacional de Migración, director del Instituto Nacional de Migración, y varios mandos de las secretarías de Defensa de Marina, Cruz Roja, etcétera, etcétera, fuimos a instalar los retenes en la frontera sur. Y en la frontera sur, ¿por qué? Pues porque reiteramos, la migración que se junta en la frontera sur no solo son de chiapanecos, son de guatemaltecos, son de hondureños, son de haitianos, son de salvadoreños, en fin, es un flujo de gente muy importante. La migración tiene tres o cuatro raíces: la pobreza, la violencia, la violación de los derechos humanos y las razones políticas. Si nosotros resolvemos el tema en origen, como se ha planteado, ¿sí? Las migraciones se resuelven en origen. Nadie migra por gusto.
migran porque no tienen qué comer, o porque están violentados, o porque les violan sus derechos humanos, en fin, pero todas estas cosas, es un círculo que está generado por la falta de oportunidades y por la pobreza. Si nosotros creáramos las condiciones, la inversión, yo lo comentaba en aquel entonces con el canciller, si nosotros le pidiéramos a los Estados Unidos no que destinaran el 1% del armamentismo mundial, porque no va a pasar, eso no va a pasar, ¿sí? Que destinaran una parte importante para crear infraestructura, que ellos se beneficiaran de ella y lo único que hicieran, dieran trabajo a las personas que están en esos países, la migración disminuiría. Tampoco es un tema de la noche a la mañana. Son cosas paulatinas, son cosas muy de lento avance, pero tenemos que intentarlo, tenemos que proponer un modelo distinto. Frenar por la fuerza la migración no nos va a dar resultados. Y no solo eso, son momentos muy duros, son momentos muy drásticos. Esos operativos que se implementaron hace 4 años fueron operativos muy costosos en todos los sentidos. Es un traslado de gente, hay que estar moviendo gente las 24 horas del día, porque el flujo migratorio se da todo el día, durante la noche, durante la tarde, en la madrugada, se da siempre ese flujo. Entonces tú tienes que estar parándolos y regresándolos a su país de origen. Pero se van a volver a venir. ¿Por qué? Porque en sus países no hay condiciones, en sus países no hay que comer, en sus países no hay seguridad. Y esa es otra cosa de la que México está adoleciendo en este momento. La seguridad en México está plenamente deteriorada y está deteriorada desde sus cimientos más profundos. Quien crea que la seguridad se va a componer en un año, que mejor prenda la televisión, porque eso no va a pasar. Lo vemos todos los días se incrementa. Y estar moviendo 10,000, 11,000, 3,000, 4,000 soldados, algún día los vas a tener que mover y cuando los muevas los delincuentes van a llegar. Hay que cambiar el modelo, hay que cambiar la estrategia, hay que irse a las causas, sí, pero también combinarlo con otras cosas sociales y con otras cosas económicas. Hace 4 años, y regresando a tu cuestionamiento, sí hubo un freno fuerte de la migración de las fronteras, de la frontera sur. Prácticamente se selló la frontera sur. Y esos operativos fueron operativos espejos que se fueron a implementar también en las fronteras norte. Es decir, aunque pasaban o ya los que estaban en México no podían ir a la frontera norte y los índices bajaron considerablemente. Los números. ¿Qué pasó en ese momento? Pues se le enseñaron los números al presidente Trump y el presidente Trump pidió los números a las agencias de la Border Patrol, a la ICE, etcétera, etcétera, y vio que los números habían bajado. Entonces, por eso te decía hace ratito, negociar con un hombre de negocios pues parece fácil o difícil. Lo que hay que hacer es enseñarle números, no discursos. Hay que enseñarle cifras, datos duros, metas trazables y factibles y supervisables, no discursos. Y ahorita me parece que estamos invirtiendo mucho más en discursos que en estrategias. Y reitero, me sorprende muchísimo la ausencia de Juan Ramón de la Fuente. No sé si está enfermo, no sé si no ha tomado posesión, no sé qué esté pasando, porque en esa Cancillería no hay actividad. Están dejando sola a la presidenta enfrentar una situación que se debería enfrentar con equipo, que se debería enfrentar con estrategia, con números. Y cerrar filas, pues yo más bien diría, abramos la mente, cerremos filas y pues pongámonos a trabajar en escenarios prospectivos y planteemos cosas que tenemos que resolver. Claro, la única pregunta que me quedaría por hacerte, querido Fabián, ¿cómo entra en esta ecuación el tema de la soberanía? Porque hemos estado analizando qué hay que mostrar a Trump, cómo hay que hacerlo, pero ¿cómo manejamos este tema de la soberanía, de la intromisión, de todos estos elementos que nos hacen mucho ruido en la relación con Estados Unidos, pero que al final la evidencia muestra que tenemos que hacerlo, pues porque tenemos un socio muy poderoso, un vecino muy poderoso, del cual depende el 80%
de nuestro comercio manufacturero y que mientras no tengamos un mercado interno fuerte, sólido, una diversificación hacia otros mercados en lo que también hay que trabajar, pues tenemos que hacerlo, Fabián. Mira, la soberanía es un concepto que se acuñó en la Ilustración, hacia allá por el siglo XVII y XVIII. La soberanía ha cambiado notablemente y ha cambiado en función de las realidades, la interconexión que tienen ahora los mercados, las naciones, las asociaciones, las uniones europeas, la soberanía ha cambiado. No podemos casarnos con un concepto de soberanía que se acuñó hace 300 o 400 años. La soberanía tiene que ser dinámica y tiene que ser dinámica en función del interés nacional. México tiene un problema de definición de interés nacional. Bien a bien sabemos qué es lo que queremos. Me parece que no lo que no sabemos. Hablaste de cosas muy importantes, como es la diversificación. Mira, yo he sido partícipe de que México tiene que explorar, por un lado, la diversificación con Europa. Esa está olvidada. Nadie le está haciendo caso. A partir de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, se llevaron a cabo las primeras negociaciones para celebrar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña. No ha avanzado hasta donde yo sé o no han hecho públicos los avances. Es decir, no estamos diversificándonos hacia Europa ni estamos tratando de concretar cosas con Gran Bretaña. Por un lado. Por otro lado, el crecimiento de los BRICS, que hace poquito tuvieron su asamblea anual en Rusia, ha sido brutal, brutal. Por supuesto que aquí hay que enfrentar el celo de los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que México se acerque a los BRICS, pero por ejemplo, el día de hoy, Rusia e Irán desdolarizaron sus relaciones, que esa es una de las metas económicas y financieras que están buscando los BRICS. El comercio entre Irán y Rusia, que es petróleo y gas, etcétera, etcétera, uno paga en su moneda y el otro recibe su moneda. México no se ha querido acercar a los BRICS. Hay muchos países que ya solicitaron su entrada a los BRICS. Empezaron siendo 3 países, ya son muchos. Representan más de 1/3 del PIB mundial. La mayor facturación de petróleo del mundo está en los BRICS. Entonces, esto es a propósito de la soberanía. México tiene que cambiar un poco su concepto de soberanía y entender el mundo en una concepción demasiado amplia. Las comunicaciones, el Internet de las cosas, todas estas herramientas tecnológicas hacen que las fronteras cada vez sean más mentales que reales. Es decir, hacer una operación de libre comercio, una operación financiera, la haces en un minuto de polo a polo del mundo. Entonces, pues, ¿por qué casarnos con un concepto de soberanía de Maurice Duverger en 1700 y tantos, que no envolvernos en la bandera y decir que México y el nacionalismo es un falso nacionalismo? Nosotros tenemos que adecuarnos más a la realidad del mundo que encerrarnos en nuestra concepción de las cosas. El mundo está dando giros, está dando unos avances brutales, brutales, y México se está quedando a la saga. No, 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 yo no veo por qué tengamos esa visión cortoplacista y que no tengamos una visión de futuro. En México se piensa, como decía Winston Churchill, en la próxima elección, no en la próxima generación. México tiene que pensar en las próximas generaciones y no en la próxima elección de quién va a quedar de diputado, quién va a quedar de senador. Ese ha sido el problema de nuestra clase política, siempre, y de nuestros gobernantes, por supuesto. Pensamos en la próxima elección, pero no en la próxima generación. Ya nos alcanzó el destino en muchas cosas. No puede ser que estemos tan atrasados en tantas cosas. Gracias, querido Fabián, por tu paciencia para explicarnos estos temas que desde la perspectiva periodística, tú sabes cómo somos los periodistas, que tratamos de llevar siempre la conversación al deber ser, pero tienes razón, hay que actualizar y hay que buscar cuál es el mejor
camino para nuestras generaciones, porque si no, sí les estamos dejando una deuda intergeneracional muy fuerte, querido Fabián. Fabián Medina, ex jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en un momento clave para el país. Logramos salir en aquel momento. Y algo más que quieras agregar, Fabián, no sin antes agradecerte tu confianza para el canal de Julio Hernández Astillero y para Economía Social. México cometería un grave error si se cierra a la diversificación con China. México cometería otro grave error si se sienta a negociar con Donald Trump con la pistola en la mesa. Hay que sentarse a negociar con ideas, con escenarios, con prospección, con datos duros y hay que echarle inteligencia. Veo poco talento. Ojalá me equivoque y ojalá me den un portazo en la nariz mañana y yo vea grandes estrategias, vea grandes soluciones y vea grandes propuestas para que México salga del subdesarrollo en el que estamos. Platicamos de muchas cosas, Claudia, podemos platicar de muchísimas cosas más. El paso por la Cancillería fue muy aleccionador, son temas muy interesantes, por ejemplo, el tema de los BRICS es un tema que va a seguir sonando muy fuerte, el tema de China, bueno, en fin, el tema del comercio mundial es una cosa impresionante y yo espero que el gobierno mexicano y los servidores públicos mexicanos estén a la altura y hagan funcionar su cabeza, que saquen las ideas, que salgan del escondite en el que están, hombre, no pasa nada. Gracias, Fabián. Yo también, porque estaba aquí haciendo un pequeño análisis de contenido. Juan Ramón de la Fuente tiene notas en la prensa desde hace 2 semanas y bueno, respecto a Trump, y ayer dio una declaración respecto a la violencia contra las mujeres y ojalá lo veamos mañana en la conferencia matutina porque le toca y este tema claro que le toca. Me encantaría escuchar muchas ideas, muchos planes, datos duros, cifras, en fin, me encantaría ver un menú de ideas, no de discursos chabacanos. Así es, querido Fabián Medina, abogado, experto en seguridad nacional, autor de muchos estudios sobre nuestra relación bilateral. Gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde aquí en Economía Social y esperamos verte más seguido aquí. Es un gusto y cuando quieran, muchos saludos a ti y muchos saludos a Astillero. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches a Fabián Medina. Amigos, pues esta conversación, de esas conversaciones en donde quiero quedarme calladita, no porque me vean mejor, sino porque me gusta escuchar sobre estos temas que me parece que tienen un asunto geopolítico, pero de seguridad nacional, que involucran la organización del gabinete. Es en realidad cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum pues saca la casta, envía una carta, pero hay que pensar. Yo recuerdo y les comento esto en estos últimos minutos, agradeciéndoles a todos sus comentarios aquí, sus likes, sus comentarios, que cuando estaba más álgido la confrontación con Donald Trump, el presidente del grupo Carso, Carlos Slim, citó a una de esas conferencias tradicionales, anuales, acaso da una al año en el búnker de este edificio de Imbursa, allí en la Avenida de Las Palmas, y nos citó para platicarnos que él en alguna ocasión tuvo la necesidad de sentarse a platicar con Trump o el privilegio, como quiera usted verlo, y que sí lo que le recomendaba al gobierno mexicano es que se sentara a negociar, que es un negociador claro, contundente, y al parecer fue lo que hizo el presidente López Obrador. Negoció como un político muy avesado con un hombre de negocios en un poder político y tuvimos un sexenio que, pues, si no fue el mejor, de pronto se eliminaron los sobresaltos porque en aquel momento se hacía la broma, y creo que ya se los he comentado, de que con un poquito de las reservas internacionales podríamos comprar la red X, Twitter, porque nos estaba saliendo más cara la volatilidad que Trump desde su cuenta de Twitter impregnaba
en los mercados. Y también es cierto que toda esta información nos sorprendió ayer con una nueva red social, Truth me parece que se llama, esta red social en donde publica este mensaje y parece que quiere también empoderar sus propias redes sociales, aunque es muy amigo de Elon Musk, como le dice él, pues no, él está tratando también de tener su propia red social y poco a poco X se va convirtiendo en un gran circo de muchas pistas en donde hay de todo. Hay de todo, hay bromas, hay fake news y creo que lo que quiere hacer Trump es llevar la conversación a sus propias redes. Y bueno, pues estamos, como lo dijo Fabián Medina, un experto en estos temas, frente a la definición de cuál es y cómo será la estrategia. Amigos, quédense por favor con el maestro Julio Hernández en Astillero. Ojalá que nos regalen muchos likes. Aquí siempre en Economía Social estamos tratando de imaginar las voces que deberían estar aquí. Conseguimos las entrevistas, buscamos los momentos justos porque queremos que usted esté lo mejor informado. Siempre buscando nuevas voces. Tenemos muchísimas ganas de que Fabián Medina estuviera aquí y lo logramos en un momento clave. Así es la suerte de los periodistas. Revistafortuna.com.mx, @lavillegas1 en Twitter, @revistafortuna, la Yaret también, que es nuestra periodista en la conferencia matutina, y todo el equipo de Revista Fortuna felices. Muchas gracias, Juan Manuel Ramírez, por todo tu apoyo, tu disponibilidad para Economía Social. Somos equipo y gracias siempre por abrirnos espacio, por dedicarnos tiempo y por compartir este programa de periodismo libre. Muy buenas noches, yo soy Claudia Villegas.